El día de hoy nos corresponde hablar de diseño editorial. Bueno, tenemos que, según Yolanda Zapaterra, en su libro Diseño Editorial, Periódicos y Revistas, ella define el diseño editorial como una forma de periodismo visual, porque este es como el rango que más caracteriza al diseño editorial y lo diferencia de las otras disciplinas del diseño y también como de algunos otros formatos que son interactivos. Entonces, ella plantea que una publicación editorial tiene el objetivo de entretener, informar, instruir, comunicar o educar. O además, o este puede también articularse como una combinación de todas esas acciones. No es extraño o raro que encontremos algunas opiniones que sean diferentes dentro de una misma publicación, aunque lo más habitual es que todas estas se orienten como en una misma línea de pensamiento. Los periódicos son una buena fuente de esto. Esto hace referencia, por ejemplo, a las columnas de opinión como tal. Ustedes se dan cuenta, de pronto la revista Semana alberga como una cantidad de columnistas que pueden tener algunas opiniones diferenciadas, pero esto no sucede tan a menudo, por ejemplo, en los periódicos en donde siempre responden como a una misma línea de pensamiento. Hoy en día, por primera vez en la historia, tenemos el diseño editorial y tenemos publicaciones que pueden ser interactivas. Entonces, esto nos introduce como a toda una nueva gama de experiencias que puede sentir el usuario cuando está interactuando con una publicidad, con una publicación editorial. Anteriormente solamente teníamos esa experiencia de pasar las páginas, de la textura de las hojas, del gramaje del papel, del olor del papel. Ahora tenemos como la posibilidad de interactuar con los textos, con las fotografías, a veces simulamos como el pasar de las páginas de forma digital, etcétera, etcétera. Incluso podemos colocar links externos para complementar la información que estamos leyendo en una revista digital o en un periódico digital. Como la aspiración final de cualquier muestra de diseño editorial, llámese brochure, llámese ebook, llámese periódico, revista, etcétera, es comunicar una idea o contar una historia organizando y presentando las palabras y las imágenes. Las palabras generalmente están dispuestas en destacados, en cuerpos de texto, en títulos, en subtítulos, etcétera, etcétera. Es decir, eh, presentan las palabras y las imágenes diagramadas dentro de un formato. Cada uno de estos elementos que nosotros encontramos en la página de una publicación editorial, el titular casi siempre se va a redactar y se va a maquetar de tal manera que este atraiga la atención del lector, mientras que los diagramas o las ilustraciones van a servir para clarificar o apoyar las ilustraciones que están contenidas dentro del texto, que es a lo que le conocemos como contenido narrativo, a todo el cuerpo de texto de un periódico, una revista, etcétera. En las publicaciones digitales, los titulares y otras vías de acceso que tenemos dentro del texto hacen las veces como de enlaces en la navegación, lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, algunos elementos tipográficos invitan a tocar, a deslizar el dedo por la pantalla, además de solamente leer el contenido. Entonces, el diseño editorial puede desempeñar varias funciones. Por ejemplo, puede dotar de expresión y personalidad al contenido, puede también atraer y retener la atención de los lectores o puede estructurar el material de una forma que sea clara para el lector.
Todas estas funciones deberán convivir y funcionar de una forma que sea coherente y cohesiva para poder lograr un producto final que sea entretenido, que sea útil o que sea informativo. Para nosotros tener de pronto una publicación de éxito, podríamos lograr que nuestra publicidad, perdón, nuestra publicación cumpla con estas tres cualidades, es decir, que atraiga y retenga la atención, que estructure el contenido y que dote de expresión y de personalidad a la información que estamos presentando. Entonces, una vez sabiendo qué es el diseño editorial, pasemos a lo que realmente nos interesa y es qué tipos de proyectos se pueden realizar abordando el diseño editorial. Por un lado tenemos periódicos, que son vehículos para la transmisión de noticias, ideas, generalmente de más de noticias que de ideas. Tenemos revistas, que son publicaciones periódicas que trabajan en un tema que es especializado. Generalmente cuando hablamos de publicación periódica, a lo que nos referimos es a que es una publicación que no sale una sola vez, es decir, como un cartel que lo imprimimos una sola vez, sino que las revistas tienen varias ediciones o varios números en los que incluyen diferentes temas en torno a la temática que se esté desarrollando en cada revista. Tenemos también los libros, que son obras impresas, ya sean impresas, manuscritas o pintadas, en una serie de hojas de papel, y estas están unidas por un lado y protegidas con unas tapas que generalmente le llamamos guardas. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. La diferencia que hay entre una revista y un libro, aparte de, la primera diferencia está en el tema del contenido. Mientras que un libro trata sobre un tema en todas las páginas que desarrolla, la revista puede hablar de varios temas diferentes, puede incluir diferentes artículos, columnas de opinión, ilustraciones, diagramas, etcétera. Los libros solamente incluyen una parte de cuerpo de texto y pueden apoyar el texto con imágenes, pero siempre en torno a un solo tema. Entonces, la principal diferencia es que las revistas son multitemas y los libros tienen un solo tema que desarrollan a lo largo de todas sus páginas. Hay otra diferencia, pero esta es mucho más, digamos que visual, y responde más que todo al tema del encuadernado y al tema del papel en el que están impresas. Por lo general, las revistas vienen impresas en este tipo de papel delgado, estucado, que y tienen generalmente mucho color. Los libros, en muchas ocasiones, vienen en otro tipo de papel que es un papel sin estucar, las hojas de pronto son un poquito más gruesas en algunas ocasiones y no puede que no contengan tantos códigos de color como las revistas. Tenemos también los álbumes ilustrados, que son obras principalmente para niños, y estas se caracterizan por albergar en una misma página algún contenido de texto y un contenido ilustrado, y que estos dos mantengan una relación de interdependencia. Esto significa que uno no puede ser entendido en su totalidad sin el otro, es decir, el texto y la imagen se van a complementar. Lo que vemos en la imagen es exactamente lo que está escrito en el texto, y en algunas ocasiones la imagen por sí sola no se entiende y el texto por sí solo tampoco se va a entender. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de periódicos. Un periódico no solamente es como una publicación en la que es aburrida, que es como la percepción que nosotros podemos tener de un periódico, que es aburrido, que la diagramación es muy estática, que tiene demasiado texto, que no es fluido, pero no necesariamente un periódico tiene que verse de esa manera. Hay periódicos que son independientes y que tratan el contenido más como un contenido de diseño editorial y lo alejan más del tema
periodístico como tal. Lo que vemos generalmente son periódicos que están enfocados netamente al tema periodístico y en algunas ocasiones dejan de lado la parte del diseño. Y aquí es donde entra también todo el tema de las publicaciones digitales. Con las publicaciones digitales, estos periódicos han cambiado la forma de consumir ese contenido y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, este periódico que trata al contenido y lo maqueta de una forma que sea clara, que sea legible, que no sea difícil de consumir, que las páginas se vean muy limpias, que no se vean recargadas. Es decir, en este periódico tenemos todo un trabajo de diseño, todo el trabajo de un diseñador que se sentó a pensar de qué manera podía maquetar tanta información sin necesidad de que ésta se viera como recargada ni que fuera tediosa al momento de ser consumida. Tenemos ese ejemplo. Tenemos también este ejemplo de acá, donde también tenemos eh, el mismo caso, en donde el contenido está maquetado y está diseñado, pensado más en el consumidor que como tal en la parte periodística. Entonces vemos que es muy agradable a la vista, los textos están bien maquetados, están bien diagramados, no cansa la vista, los espacios en blanco que se crean dan como esa sensación de equilibrio que necesitamos al momento de recibir tanta información de texto. Y tenemos por otro lado la página del Universal, que es nuestro periódico de toda la vida, en donde podemos consumir el contenido de una manera diferente. Entonces acá ya vemos que el contenido no está distribuido de la misma forma. Por aquí tenían algo, no me está cargando ahorita, bueno, todavía está cargando la página, en donde se puede interactuar con el texto, se puede interactuar con las imágenes, tienen publicidad, tienen para acceder a las noticias que más nos interesen. Entonces, miren, por ejemplo, este tipo de interacción en la que nos muestran las noticias de una forma llamativa. Entonces, es lo que les mencionaba antes, que actualmente el diseño editorial ya nos está permitiendo interactuar con el contenido y nos está generando una experiencia de usuario, sin necesidad de perder como todos los componentes que lo hacen parte del diseño editorial. Seguimos acá. Tenemos unos ejemplos de revistas. Acá tenemos esta revista que se llama Pica Magazine. Es una revista francesa centrada en el diseño. Acá tenemos un pase de todas las páginas de la revista. Y acá tenemos también todas las revistas. Si se dan cuenta, las páginas responden siempre como a una misma estética. Entonces, eso es otra de las características de una revista. En cada página se nota la esencia y se nota como el ADN de la publicación y el ADN de la marca. Hoy en día las revistas, bueno, desde siempre, las revistas son una marca como tal y son, pues, son medios que son bastante costosos para hacer. Entonces, tienen toda esta parte de la publicidad, que es la que ayuda como más que todo a sostener estas publicaciones. Entonces, acá tenemos imágenes del lanzamiento de la revista, acá tenemos páginas de la revista. Listo.
Tenemos esta que se llama Das Weather, que es esta revista de aquí, que tiene como este estilo un poquito vintage. Y responde también como a las necesidades del público al que se dirigen. Entonces tienen textos grandes, textos largos. Ver las páginas de una revista nos habla mucho del tipo de personas que consumen esta revista. Viendo las páginas de esta revista nos damos cuenta que las personas que la consumen son personas que son, digamos, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, personas cultas, a las que les gusta leer mucho, porque si vemos, sí tiene muchas imágenes, pero también tiene muchísimo texto. Y eso es algo que tienen muy en cuenta las revistas al momento de diseñar. Para eso ellos realizan un estudio de mercado y en ese estudio ellos investigan muchísimas cosas de la persona a las que van dirigidas y esto es lo que hace que ellos puedan decidir si colocar mucho texto o por el contrario colocar muchas imágenes. Tenemos esta que se llama Remarkable, que es una revista digital que también permite interactuar con la revista como si estuviéramos dentro de una página web, ya sea en un computador o ya sea en dispositivos móviles como tablets o celulares. Entonces aquí tenemos que ya el contenido pasa como a tener otro tratamiento diferente que va a estar más enfocado a cómo va a ser la interacción o la experiencia de usuario de las personas que están leyendo la revista. Acá tenemos ejemplos de los artículos. Miren que toda la revista mantiene siempre como una unidad visual, mantienen siempre como lo que les mencioné ahorita, del ADN de la marca. La tipografía es repetitiva, eso hace que todos los artículos se note que son de la revista, el tipo de fotografía, la diagramación, la maquetación, etcétera, etcétera. Y tenemos este ejemplo de esta revista que es bastante interesante. Acá tenemos esta revista que es la misma. Y ellos tienen como una forma bastante peculiar de llamar la atención de su público objetivo. Esta revista está basada en chefs y en comida, es una revista centrada en comida, pero ellos llaman la atención de su público objetivo con las portadas. En las portadas siempre son como cosas que se salen de lo común, por ejemplo, esta portada con ¿cómo se llama esto? Con estas letras acá que salen, con este relieve en las letras. Acá en esta portada utilizaron como unas letras metalizadas, entonces ellos se caracterizan por este tipo de portadas que son como portadas de exhibición. Esto también habla mucho del público al que ellos se dirigen. Este tipo de acabados en las portadas son muy costosos de hacer y esto hace que la revista como tal se encarezca, lo que significa que quienes consumen esta revista son personas que tienen los recursos suficientes para pagar esto. Entonces miren el estilo de la revista por dentro que es muy limpio, es bastante estética, es muy bonita la revista, es interesante de mirar, dan ganas de seguir leyéndola. Entonces miren acá todo el uso de las dobles páginas, cómo se ve como la limpieza en general en toda la revista. Además de eso, también le hacen publicidad a la revista, entonces esto también nos habla de, de la cantidad de dinero que pueden, digamos que, gastar las personas que hacen estas revistas.
Además de que hay una exploración gráfica que va mucho más allá, el diseño es muy limpio, se mantiene en los diferentes números. Y vemos cómo ellos promocionan cada número de las revistas que sacan. Y además de eso, manejan una comunidad a través de Instagram. Entonces vemos cómo utilizando un contenido editorial podemos también crear una comunidad y generarles un contenido adicional al que van a recibir cuando consumen o cuando compran la revista impresa. Tenemos esto también que se llama New Philosopher, que es una revista muy colorida, es una revista que promete ser alegre, que promete estar en tendencia. Tienen como una exploración gráfica que va mucho más allá, entonces aparentemente los textos están enredados, pero cuando entramos a analizar la retícula vemos que no hay nada que esté enredado, todo está bien utilizado, todo está bien pensado. Tienen un estilo bastante particular y que es muy llamativo porque son como un poco irreverentes. Entonces miren aquí esta parte cómo juegan con los bloques de texto, como si estuvieran flotando. Y es una revista que visualmente es muy atractiva. Vamos a ver acá unos ejemplos de libros. Entonces miren, por ejemplo, este. Y a simple vista uno podría decir que un libro, pues de cierta manera se parece a una revista. Pero mencionábamos también la clase pasada, es que la diferencia muchas veces entre los libros y las revistas puede ser visual, es decir, también tiene que ver con el tema de los gramajes del papel, del tipo de papel que se utiliza para imprimir, etcétera. Veamos este ejemplo, además también de el contenido que tienen ambos, el contenido de un libro, a menos que sea un libro de texto, de estos libros de colegio, generalmente siempre está enfocado como al mismo tema. Por ejemplo, una obra literaria, en todas las páginas va a hablar exactamente del mismo tema del que se trate el libro. En cambio, la revista puede incluir diferentes temas, puede incluir artículos de opinión, periodismo, etcétera. Entonces acá tenemos otro ejemplo de libro. Veamos ahora unos ejemplos de álbumes ilustrados. La característica principal de los álbumes ilustrados es que son obras literarias principalmente dirigidas a niños, en donde se encuentran la imagen y el texto, y estos siempre conviven en la página y tienen relación el uno con el otro. El texto y la imagen en los álbumes ilustrados se complementan. Incluso en algunas ocasiones la imagen, el texto, perdón, no se puede entender si no está presente la imagen. Entonces miren aquí un ejemplo, la ilustración es infantil, porque principalmente estos libros ilustrados, estos álbumes ilustrados, se centran en los niños, y lo que tienen de particular también es que siempre, y esto es como una característica muy de ellos, va a ser más importante la imagen que el texto, y va a tener muy poco texto. Acá tenemos otro ejemplo. Miren que prácticamente la doble página es solamente pues, la ilustración. Lo mismo acá, ocupa la mayor parte del espacio de las páginas.
Y el tipo de iconicidad que manejan es muy enfocado hacia los niños, también el tipo de colores y la misma diagramación en sí. Ya tenemos más ejemplos. Y bueno, ahora vemos acá esta parte y es lo que no podemos hacer nosotros en la universidad con diseño editorial. No podemos hacer ni periódicos ni revistas. ¿Por qué? Realmente para hacer un periódico o una revista necesitamos todo un equipo de personas que estén, pues digamos que capacitadas para realizar este trabajo. Implica el trabajo de periodistas para conseguir las notas, para conseguir las noticias, para conseguir los artículos de opinión, etcétera, etcétera. Necesitan, si van a hacer en el caso de una revista, un editor, necesitan un corrector de estilo, necesitan alguien que redacte, etcétera, etcétera. Es decir, en estos campos nosotros hacemos parte del equipo y no podemos como realizar este tipo de publicaciones nosotros solos. Por esta razón, bueno, no es que no se puedan hacer en la universidad, ustedes sí lo pueden hacer. Si de pronto ustedes hacen una alianza de pronto con el Universal o con algún periódico en el que ustedes tomen los recursos de ellos y se integren como diseñadores y tengan pues el respaldo de una casa editorial, pueden acceder a realizar este tipo de piezas. Pero mientras sean ustedes solos, como generalmente se hacen los proyectos de grado, no podrían realizar estos dos trabajos. Por el contrario, tenemos los libros, los álbumes ilustrados, las cartillas y los ebooks interactivos. Hay estudiantes que han hecho libros y lo que han hecho es que no, el texto no es de ellos, lo que han hecho es rediseñar algunos libros ya existentes, cambiarles las ilustraciones, mejorarles la diagramación. De pronto, el semestre pasado hubo un estudiante que hizo como una restauración de un libro que era muy importante y en el mundo creo que hay como, no sé, eran como 10 libros que habían en el mundo. Entonces, él lo que hizo fue diagramarlo nuevamente para que este fuera impreso para donarlo a la biblioteca en donde estaba ese, porque creo que aquí en Cartagena solo había un libro y estaba muy deshojado, estaba muy dañado, deteriorado, porque era un libro muy antiguo. Entonces, en el tema de los libros pueden hacer restauraciones de libros, pueden hacer álbumes ilustrados, bien sean en físico o en digital, que pueden hacer los interactivos, pueden hacer cartillas para niños, pueden hacer ebooks interactivos, etcétera, etcétera. Entonces veamos cuál sería como el plan de acción para realizar un proyecto de diseño editorial. Primero debemos determinar el tipo de publicación que vamos a realizar, ya sea un ebook ilustrado, una cartilla, álbum ilustrado impreso, libro, restauración de libro, etcétera, etcétera. Lo segundo es seleccionar la temática con la que vamos a trabajar para luego delimitar un público objetivo al que le interese la temática que nosotros vamos a trabajar. En el paso 4 van a establecer el tono y la identidad de la publicación. Esto es muy importante porque es lo que va a hacer que su publicación se conecte con el público al que la están dirigiendo. Luego van a realizar algunos bocetos para esquematizar de forma manual el trabajo que van a realizar y finalmente ya realizan el trabajo gráfico de forma digital o impresa, como lo vayan a realizar. Entonces, aquí en el tema de las metodologías, tenemos 3 metodologías que se ajustan a el diseño de piezas editoriales. Entonces, vamos a leer qué dicen esas metodologías. Regálenme un momentito aquí. Bien, entonces aquí la tenemos. La primera es la metodología de Bruno Munari, la metodología proyectual de Bruno Munari,
que lo que busca es conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Entonces, él empieza a delimitar esta metodología en varios pasos. El primero es definición del problema. Entonces, plantea que en todo el problema lo primero que hay que hacer es definir el problema en su conjunto. Esto servirá para definir los límites en los que deberá moverse el diseñador. Entonces, primero, para hacer un diseño editorial, cualquier tipo de diseño editorial, lo que tenemos que hacer es definir cuál es el tema que vamos a realizar, es decir, definir el problema. Segundo, definir el tipo de solución. Entonces, cuando ya definimos el problema, se va a decidir entre distintas soluciones que se le vaya a dar. Por ejemplo, si quieren hacer una revista digital, perdón, un ebook ilustrado, si quieren hacer una restauración de un libro, un álbum ilustrado, un ebook, etc. Esto vamos a tener en cuenta también que sea una solución que perdure en el tiempo y no que sea solamente una solución como sofisticada y ya. Simplemente necesitamos el tema de que sea funcional para resolver el problema que acabamos de definir. Luego evaluamos los elementos del problema, descomponemos el problema en sus diversos elementos. Esta operación facilita la proyección en la que se tiende a descubrir los pequeños problemas particulares que se ocultan tras los subproblemas generados por categorías. Es decir, cuando ya nosotros hayamos definido, por ejemplo, que queremos hacer un álbum ilustrado para resolver cualquier problema, vamos a empezar a descomponer eso en subproblemas. Por ejemplo, ok, necesito hacer un álbum ilustrado. ¿Para quién va a ir dirigido este álbum? Entonces empiezan a buscar a las posibles personas a las que ustedes le puedan dirigir su trabajo. O de pronto, si es para niños, qué tipo de colores puedo utilizar. Entonces aquí ya empieza otra investigación en la que ustedes van a entrar a evaluar la teoría del color, en la que van a decidir cuáles son los colores más adecuados para el público al que ustedes le van a hablar. Entonces es eso, empezar a descomponer el problema en pequeños subproblemas para darles solución. Luego van a una recopilación de datos. Esto es recoger los datos que sean necesarios para estudiar los elementos del problema uno por uno. Entonces empiezan a establecer, voy a trabajar con niños de 5 a 10 años, por decir algo. Estos niños son de, no sé, por decir alguna locura, son de Santa Marta. Estos niños tienen un estrato más o menos 3, son exacto. Entonces, ir como mencionando algunos datos de los que ustedes vayan recopilando. Entonces, luego van a entrar a analizar todos esos datos que ustedes recopilen. Luego empieza la parte de la creatividad, que es como ya la parte en donde empiezan a trabajar como tal. Luego los materiales y tecnologías, que van a ser cómo van a llevar a cabo ustedes esa idea. Luego van a presentar modelos que vendrían siendo como sus primeros bocetos. Luego van a hacer una verificación, van a ver si esos modelos o esos bocetos que ustedes están realizando realmente funcionan. Y finalmente van a ir al dibujo constructivo, que van a servir a comunicar la idea de una forma más útil. Cuando hablamos de dibujo constructivo, nos referimos a ya como confeccionar el prototipo como tal, que vendría a ser el diseño final. Tenemos también la metodología proyectual de Guy Bonciebe, que es un poquito similar. Entonces, él la define en 3 partes. La primera es estructuración del problema. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando empiecen a estructurar el problema es descubrir una necesidad. Cuando ustedes descubren una necesidad, empiezan a hacer la valoración de esa necesidad, es decir, si es compatible con otras necesidades y si están los recursos como para poder desarrollar esa idea o para poder plantear una solución.
Luego vendría a entrar la formulación del problema, que es ya donde ustedes empiezan, según las informaciones que recojan, empiezan a describir la particularidad o la finalidad que quieren dar, lo que quieren dar, la solución gráfica que quieren presentar. Luego, en la formulación particularizada del problema, se enuncian los requisitos específicos y funcionales y las características de la solución gráfica. Es decir, ustedes van a empezar a dar acá las características que va a tener la solución a la que ustedes hayan llegado. Luego, fraccionamiento de un problema. Si digamos que tienen un problema complejo, empiezan a fraccionarlo de la misma forma en la que lo mencionábamos en la metodología anterior. Luego seguían a la jerarquización de los problemas parciales, es decir, van a identificar de todos los problemas que acaban de fraccionar cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Luego van a hacer un análisis de las soluciones que existan. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema que puede tener varias soluciones, es decir, ustedes pueden resolverlo desde el diseño de un álbum ilustrado, desde un ebook interactivo y desde una cartilla, ustedes van a entrar a evaluar cuál de esas tres soluciones es la que sería más óptima. Luego tenemos la etapa de la proyectación, que va a empezar al desarrollo de las alternativas. Esto ya es una segunda fase y se puede recurrir como a las técnicas de la búsqueda de analogía, a la lluvia de ideas, etcétera, para poder empezar a visualizar o a esquematizar el desarrollo en bocetos, maquetas, esbozos, esquemas, etcétera. Luego van a hacer una selección de las alternativas y van a valorar las propuestas alternativas presentando o siguiendo algunos criterios. Luego van a hacer la elaboración de algunos detalles particulares de su trabajo, en donde se van a dimensionar diversas partes integrantes de la solución gráfica. Luego van a hacer una prueba del prototipo o maqueta, en donde van a someter su trabajo a una evaluación para poder identificar como dónde están los puntos débiles y poder eliminar en caso de que sea necesario. Luego van a hacer la modificación de los prototipos. Cuando ya ustedes identifican que necesitan cambiar ciertas cosas, entonces empiezan a modificarlo para que quede de la forma más óptima posible. Y finalmente sería la fabricación de la solución final. Y el último paso, que sería el paso C, es la realización como tal del proyecto. Entonces, con eso ya ustedes terminarían todo el método proyectual de GUI-CIEPE y tendrían un resultado gráfico final. Y tenemos también la metodología proyectual de Guillermo González Ruiz. Vamos a ver qué dice Guillermo González Ruiz. Aquí está. Guillermo González Ruiz también nos plantea una serie de pasos para poder llegar a un objetivo. Entonces, el primero es la identificación del problema, igual que en las dos metodologías anteriores. Luego, la recopilación de datos, igual que en las metodologías anteriores. Luego van a hacer una síntesis de esos datos, muy parecido a lo que ya habíamos visto. Luego es la gestación del proyecto como tal, es decir, ya van a empezar a hacer bocetos o a plasmar ideas en papel. Luego la iluminación, que este señor la plantea como que esto aparece sin esfuerzo y es como esos chispazos que a uno le dan a veces que dicen, no sé cómo resolver tal cosa, pero ya lo tengo, ahora se me acaba de ocurrir, o no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que estoy durmiendo y de repente me levanto como que, ay, tengo una idea, entonces tengo que salir corriendo a buscar un papel a anotarlo porque si no lo anoto se me olvida cuando me levante. Entonces, pues son como ese tipo de cosas las que sucederían en la parte de la iluminación. Luego vendríamos ya a la elaboración, que vendría ya a hacer plasmar como tal la idea visual de una forma esquematizada, y finalmente la verificación de lo que acabamos de hacer.